En esta tarde quería hablaros de algunos elementos imprescindibles de la fe cristiana. Y si son imprescindibles es que no os voy a descubrir nada nuevo, porque si no tendríamos un problema, ¿no? Porque no estaríamos manteniendo como iglesia esos principios. Pero quisiera ponerlos de relieve. Quisiera hablaros de algunos elementos imprescindibles de la fe cristiana. La fe en Cristo nos constituye a nosotros como pueblo de Dios. Tenemos confesiones de fe, los cristianos. Pero una confesión de fe no nos constituye en iglesia. La confesión de fe, en todo caso, será una expresión de la iglesia que se basa en lo que ha aprendido y ha sistematizado de las Sagradas Escrituras. Pero lo que nos constituye como pueblo de Dios es nuestra fe en Jesús. Desde el día que creemos en Jesús, nosotros somos pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Ahora, quisiera detenerme en algunas cuestiones que me parecen claves e importantes. Porque la primera cuestión esencial para nosotros como creyentes y para nosotros como iglesia es algo tan básico, tan esencial como el Evangelio. ¿Cuántas veces al hablar del Evangelio pensamos en aquello que es una buena noticia? De ahí viene la palabra evangelio, de una palabra griega que significa buena noticia. Pero cuando hablamos del Evangelio, demasiado frecuentemente lo limitamos a la proclamación de la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Pero esa es una limitación tremenda del Evangelio. El Evangelio no es algo que aceptamos en el pasado. El Evangelio es la realidad presente de nuestra vida en todo tiempo y en todo momento. Quisiera pediros que me acompañaseis en una lectura en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. No vamos a comentar el pasaje, pero sí lo vamos a usar como punto de partida, ¿verdad? Para estas consideraciones en esta tarde. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 3. Es interesante que esta es una carta que Pablo escribió de forma excepcional a una iglesia que él no había fundado. Él no fundó la iglesia de Colosas, pero supo de ella a través de otro hermano, un tal Epafras. Y fijaos en lo que dice de la iglesia. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues nos hemos enterado de vuestra fe en Cristo Jesús y de vuestro amor hacia todos los creyentes, alentados por la esperanza que os está reservada en los cielos. De esta esperanza ya tenéis conocimiento desde que escuchasteis el Evangelio, que es la palabra verdadera que ha llegado hasta vosotros. Esta palabra se ha extendido y produciendo fruto en todo el mundo, igual que entre vosotros desde el día que la oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en toda su verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, en quien tenéis un fiel servidor de Cristo. Fue él el que nos contó cómo os amáis en el Espíritu. Y vuelvo a leer ese versículo 6, ¿no? Cuando habla de, ¿escuchasteis qué? El Evangelio, que es esa palabra verdadera que ha llegado hasta vosotros, que se extiende y que produce fruto. Dice un comentarista respecto al Evangelio, este Evangelio que lleva fruto y crece. Todo en nuestra vida tiene que ver con el Evangelio.
Dios, la humanidad, la salvación, las relaciones interpersonales, las compras, el ocio, el trabajo, la personalidad. Todo tiene que ver con el Evangelio. Nos lo recordaba Esteban en la mesa. Porque recordar el Evangelio es recordar constantemente que alguien pagó un precio por cada uno de nosotros. Y le pertenecemos a otro. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de otro. Por eso no hay iglesia sin Evangelio. No solo como base y principio en la proclamación de la salvación en Cristo Jesús, sino como la realidad presente que nos sigue haciendo iglesia. Por lo tanto, el Evangelio es algo que tenemos que tener constantemente presente en nuestras vidas. No es una referencia del pasado, es una realidad del presente. Cuando eliminamos el Evangelio de nuestra vida, porque estamos ya en otra etapa y pensamos que es maduro, aquello es lo que vivimos en el pasado, ¿verdad? Fácilmente convertimos la experiencia de fe cristiana y de la iglesia en religiosidad. Pero el Evangelio no es solo una puerta para la entrada al reino, es el camino que nos sigue conduciendo y ayudando a caminar en la dirección del reino de Dios. Cuando recordamos el Evangelio, nos damos cuenta de que la iglesia no es una comunidad de amigos, aunque deberíamos tener y ser buenos amigos y hermanos. Pero lo que nos une no es tener sintonía, simpatías, intereses comunes. Lo que nos une es que somos el pueblo de Dios. Y esto implica que cuando nos reunimos como iglesia, no es nuestro disfrute personal, no es nuestra autorrealización como personas el centro de nuestra experiencia comunitaria. Y quizás a veces, demasiadas veces, de forma inconsciente, a veces para ganar a la gente, ¿verdad? Pues planteamos el Evangelio como aquello que te va a hacer feliz. Esto será en un país cómodo, ¿no? Pero si tú vives en Arabia, norte de África, el Evangelio te va a traer muchos problemas. Te va a traer muchos problemas. Incluso otros aspectos que son básicos, como los dones, la aplicación de los dones, lo comentaremos un poco más adelante, se convierte en una forma en la que tú puedes realizarte como persona. Pero es que el Evangelio nos dice que los dones son para otra cosa. Que los dones tienen que ver con un plan de Dios. Que eso tiene que ver con el proyecto de Dios. Así que el Evangelio continuamente nos resitúa en cuál es nuestro papel, cuál es nuestra identidad dentro del pueblo de Dios. El Evangelio nos recuerda que nosotros somos discípulos de Cristo. Qué importante es el Evangelio cuando llevamos 5 años, 10 años, 30, 40, 50 años en el Señor. ¿Sabéis por qué? Porque el Evangelio nos sigue recordando que somos pecadores. Que cada uno de nosotros somos pecadores rescatados por la gracia de Dios. Pero a fin de cuentas, pecadores. Y cuando reconocemos lo que somos, entonces alabamos y adoramos a Dios, porque destaca su gracia. Si Dios me ha hecho un pequeño favor, recordáis aquella parábola de Jesús, ¿no? Había algunos deudores, y uno tenía una deuda pequeñita y uno una deuda más grande y le perdonó a los dos. ¿Quién era el que estaba más agradecido? Pregunto. Al que le perdonó más gratitud, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubiese podido pagar la deuda, devolver la deuda. Pero cuando nosotros reflexionamos sobre nuestra propia realidad, nuestra condición, nos damos cuenta de la necesidad continuada de la gracia de Dios en nuestras vidas.
y cómo Dios nos sigue perdonando. Quizás no tenemos vidas desastrosas, pero cuando examinamos nuestros pensamientos, cuando examinamos nuestras motivaciones, tantas veces tenemos que decir, Señor, perdóname porque igual no estoy haciendo las cosas por aquello por lo cual debería hacerlas, que es gratitud, gratitud y gratitud. Ya que estáis estudiando la carta a Santiago, es muy interesante que ahí se menciona a uno de los personajes claves del Antiguo Testamento. No sé si alguno lo recuerda, al final de Santiago. Es un profeta del Antiguo Testamento. Uno de los grandes profetas. No escribió ningún libro. Elías, ¿verdad? ¿Y qué dice Santiago? Dios escuchó a Elías. Oh, es que Elías era... ¡buah! Menudo profeta, ¿no? De hecho, ahí se aparece junto a Moisés en el monte de la transfiguración. ¡Qué personajes! Y Santiago dice, no, Santiago era un hombre como tú y yo, sujeto a pasiones, seres humanos imperfectos. Y que cada domingo que llegamos aquí, adoramos a Dios porque estamos aquí, no porque seamos mejores, más guapos, sino porque Dios sigue manifestando su gracia en nosotros. Necesitamos que el Evangelio sea el centro de nuestra reunión. No para repetir las 4 leyes espirituales, que está bien, que las conozca, ¿no? Una forma de compartir el Evangelio, sino porque el Evangelio tiene que ver con todo. Y estos símbolos nos recuerdan continuamente el Evangelio. No somos una religión. Estamos aquí porque hay una relación con el que nos amó y entregó a su Hijo. El Evangelio nos recuerda que somos dependientes de Dios. Si yo soy un pecador, si yo soy débil, necesito continuamente a Dios en mi vida. El Evangelio continuamente revela nuestra debilidad. Y no lo hace de una forma enfermiza. No lo hace para que nos estemos fustigando, para que nos anulemos, sino que lo hace para recordarnos y descubrir que aunque nosotros somos débiles, en Dios somos fuertes. Y esto es tan importante para la vida de la Iglesia, que el no tenerlo presente nos lleva de una forma inconsciente hacia la religiosidad y la hipocresía. Esta mañana estaba en una iglesia y había una hermana que dio su testimonio. Yo os confieso que me impactó. No voy a dar más referencias porque está grabado y si se escucha por ahí. Pero me impactó una persona que nace en el contexto de la iglesia. Su padre predicaba en la iglesia, pero en la iglesia era una persona y en casa otra. ¿Os podéis dar cuenta de la tremenda crisis? Hubo problemas, dificultades, separaciones. Ahora hay un padrastro y saltó de la sartén al fuego. Es desgarrador, ¿no? El Evangelio nos ayuda a recordar y reconocer quiénes realmente somos y quiénes debemos ser y podemos ser por la gracia de Dios. Nos ayuda a ser transparentes. Nos ayuda a entender que no necesitamos tener máscaras. Porque si alguien me acepta a mí, me acepta como quien soy, sin máscaras. Hay alguien que dice, Dios nos quiere tal como somos. No, Dios nos quiere a pesar de cómo somos, ¿vale? Pero, ¿me entendéis? No me aceptáis porque yo soy maravilloso. No os acepto porque seáis maravillosos. Aunque probablemente muchos lo seréis. Como personas podríamos, pues hay testimonio, ¿verdad? Pero Dios nos ha hecho aceptos en el amado. Es en Cristo que nos recibimos unos a otros. Eso significa que yo puedo reconocer mis debilidades, puedo reconocer mis pecados, porque la comunidad es una comunidad
que ha sido sanada por el Evangelio y en la que nadie se siente superior a otro, porque todos somos enfermos sanados por la gracia de Dios. De forma que el Evangelio es clave. Muchas veces hay problemas, hay crisis porque mantenemos posturas, imágenes, y el Evangelio nos permite reconocer lo que somos, nuestras virtudes, pero también nuestros grandes defectos, para corregirlos y para decir, estoy aquí por la gracia de Dios. Espero estarme explicando. Pero es que esto es clave porque en muchas ocasiones la Iglesia se va conformando no de acuerdo al Evangelio, viéndonos como realmente somos, para ayudarnos, para animarnos, para apoyarnos unos a otros, porque nos necesitamos unos a otros, sino que a veces la Iglesia pretende ser la reunión de los perfectos y exitosos. Y hay algunos evangelios que presentan y plantean el tema así, ¿no? Ven, Cristo viene para bendecirte y para prosperarte. Y se olvidan de, en el mundo tendréis aflicción. El Evangelio nos permite reconocer la Iglesia y los valores de la Iglesia en lo que son. Somos la comunidad del pueblo de Dios, personas redimidas por la sangre de Jesús. Y esto es tremendamente importante, porque nos ayuda a aceptarnos a los unos a los otros con todos nuestros defectos y con todas nuestras virtudes. Así que el Evangelio debe estar siempre en el centro de nuestra experiencia y de nuestra vida como Iglesia. En segundo lugar, el Espíritu y la palabra. Sabéis que el proyecto del Señor y la proclamación del Evangelio tienen que ver con la formación del pueblo de Dios, de la Iglesia. Pero una iglesia se sostiene sobre la base de una proclamación bíblica de la palabra. En el púlpito tiene que haber autoridad espiritual, no autoritarismo, sino autoridad espiritual, es decir, una exposición de la palabra de Dios. Hay corrientes en las que se da mucho ahora casi conferencias y opiniones, pero la reunión de la iglesia, lo central es el ministerio de la palabra, que es la que nos edifica, que es la que nos alimenta, es la leche espiritual no adulterada por medio de la cual, dice Pedro, podemos crecer. Y esto requiere, hermanos y hermanas, que nos preparemos para entender, conocer y explicar la palabra de Dios a otros. Necesitamos predicar expositivamente la palabra de Dios. Qué bueno es el poder hacer estudios de los libros. Si no, es muy fácil caer en los temas favoritos y buscar algo que nos edifique. Amén, muy bien. Pero sabéis que la palabra de Dios, cuando la leemos de forma seguida, nos edifica y también nos confronta. Nos dice, por aquí muy bien, reforzarlo, pero por aquí también nos dice, por aquí muy mal. No puede ser. Hay que cambiar. Y nos fundamenta en la doctrina. ¿Recordáis la palabra, la iglesia en el libro de Hechos capítulo 2? Perseveraban, ¿verdad? Juntos en comunión, las oraciones, en la doctrina de los apóstoles. Qué importante es perseverar en la doctrina, no solo como una expresión de la fe, no solo como un curso de doctrinas fundamentales, sino como el cumplimiento de la gran comisión que Jesús le dio a los apóstoles. Cuando Hechos 2 dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, nos está remitiendo a Mateo 28, cuando Jesús les dice a los apóstoles, id por todo el mundo y hay que compartir el Evangelio, hay que hacer discípulos, enseñándoles que todas las cosas
que os he enseñado y enseñar a que las guarden. Así que la doctrina no tiene que ver solo con la cabeza, como veremos, sino también con el corazón. Por eso, frente a la proclamación de la palabra, algo vital, cuando entendemos el Evangelio y conectamos esa gran comisión también con la palabra y el Espíritu, que la palabra que proclamamos es una palabra que tenemos que recibir todos desde una actitud de sometimiento a la palabra, para guardarla. Hay a veces dos extremos. Hay personas a los que nos gusta estudiar, nos gusta leer, disfrutamos, ¿verdad? Y entonces puedes tener un gran conocimiento y disfrutas mucho, ¿no? Pero no ponemos nada en práctica. Ya sabéis lo que dice Santiago, ¿no? Sed hacedores de la palabra y no solo oidores. Pero el gran problema de quedarnos solo en el conocimiento es que el conocimiento solo, ¿qué produce? Orgullo. Produce orgullo espiritual. Y además, el conocimiento solo es inútil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está para edificarnos. La enseñamos para transformarnos. Y por lo tanto necesitamos conocer y necesitamos aplicar. A veces nos vamos al otro extremo, ¿no? Hay personas que son más activas y no les gusta tanto el estudio. Pero la palabra de Dios nos da una advertencia muy importante. La práctica, la praxis sin conocimiento nos lleva ¿a dónde? En muchas ocasiones al desastre. Es el profeta Oseas que dice en el Antiguo Testamento: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra. Así que necesitamos conectar esta palabra que escuchamos como palabra de Dios, pero una palabra que sigue hablando hoy, que sigue obrando en nosotros, que nos quiere cambiar. Y por eso necesitamos aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo la podemos aplicar? Voy a hacer un breve cuadro de Romanos, porque a veces queremos aplicarla nosotros, ¿verdad? Pero nadie puede vivir coherentemente la palabra de Dios si el Espíritu Santo, por eso estamos hablando de la palabra y del Espíritu, si el Espíritu Santo no está en nuestra vida. Porque es el Espíritu el que nos hace nacer de nuevo, o nacer de lo alto, nacer de Dios, como dice Juan. Y es el Espíritu el que nos da luz para entender la palabra. Es impresionante que hay gente que es muy sabia y tú puedes leer sus comentarios y te hacen un estudio filológico de las palabras de la Biblia impresionantes. Pero luego niegan a Dios. Porque solo el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios y nos lo revela a los creyentes. Por eso, resumiendo de forma muy breve, Romanos, ¿verdad? Y conectando palabra y espíritu con el Evangelio. Romanos, ¿qué nos dice en el capítulo 1, verso 16? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Capítulos 2 y 3, ¿qué nos dice? Lo que dice el Evangelio. Todos somos pecadores. ¿Qué opción tenemos? Capítulo 4, capítulo 5. La fe como Abraham. Solo por medio de la fe podemos recibir la salvación de Dios. Y ahí nos quedamos muchos. Creí, soy salvo y ya está. Pero cuando leemos las implicaciones del Evangelio, Pablo es muy claro. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora no podemos vivir como antes. Capítulo 6. Vuestras fuerzas, recursos, antes los usabais para los deseos de la carne. ¿Y ahora para qué? Para servir a Dios y servir a la justicia. Bien, nos ponemos en marcha, ¿sí? Y entonces lo hacemos por nuestras fuerzas. Romanos capítulo 7. Conclusión de Pablo. La palabra de Dios es buena, lo que Dios pide es bueno, lo que manda Dios es bueno. ¿Y yo qué? Yo no lo puedo hacer.
miserable de mí. Así concluye el capítulo 7, hasta que llega el capítulo 8. ¿Cuál es la alternativa? El don de Dios, el Espíritu Santo, que obra en nosotros y aplica la palabra en nuestra vida. El Espíritu Santo es la presencia misma de Jesús en nosotros. Dice Jesús en el Evangelio de Juan: yo me voy, pero no os dejo solos. Os dejo un consolador, un abogado, un paracletos, alguien que va a estar a vuestro lado, y dice más, está con vosotros en Juan, pero estará en vosotros. Así que cuando realmente nos sometemos a la obra de Dios, el Espíritu Santo, escuchando la palabra y aplicando la palabra, es cuando se produce la verdadera transformación de vida. Él es el que nos da poder, capacidad para vivir la vida cristiana. Él es el que guía nuestra vida. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: predicar el Evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero esperad, todavía no. ¿Por qué? Porque necesitáis el poder, necesitáis la presencia del Espíritu Santo en vosotros. El Espíritu no actúa por su cuenta. Dice Jesús: el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo lo que está haciendo es la continuidad, la continuación de la obra de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Él hace que la palabra que se encarnó se pueda volver a encarnar ahora en cada uno de nosotros, hasta que podamos decir, por la obra y por la misericordia de Dios: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el plan de Dios. Ese es el Evangelio que llega y nos cambia por medio de la palabra y por medio del Espíritu. ¿Qué necesitamos para fortalecernos como iglesia? Perseverar en el Evangelio, perseverar en la palabra, rendirnos, someternos a la obra del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo, y nos necesitamos unos a otros. La vida en comunidad. El Señor se entregó a fin de redimir un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y por eso, desde el principio de la proclamación del Evangelio, nos dice que a los que creían el Señor los incorporaba en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el espacio de crecimiento para los hijos de Dios. Es la familia de Dios. Es el lugar donde aprendemos del Señor, donde nos servimos los unos a los otros, nos apoyamos, nos ayudamos, nos preparamos para el trabajo diario fuera de la comunidad de fe. Es el lugar donde podemos recuperar fuerzas, encontrar la palabra y el consejo adecuado, o al menos así debería ser. Cuando colocamos como pueblo de Dios, como iglesia, a Dios en el primer lugar, todas las demás cosas encuentran su espacio, encuentran su lugar. Cuando nos colocamos nosotros en primer lugar como iglesia, los egos crecen y las divisiones aparecen. Por eso es muy importante que entendamos que la iglesia es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo, y que quien debe gobernar es Él, a través de su palabra y a través del Espíritu. Nosotros somos parte del cuerpo, lo sabemos, ¿verdad? Tenemos dones, pero como os decía hace un rato, esos dones no están para ver cómo yo ahora me realizo. ¿Cuál es el propósito de los dones? Contribuir al crecimiento de la iglesia, hasta que la iglesia llegue a la estatura de la plenitud
de Cristo Jesús. Mis dones están para servir, no para lucir. Y si esto es una realidad, la pregunta para cada uno en esta noche, entre otras, es: ¿cómo estás usando tus dones, tus capacidades? Y no solo el domingo aquí, sino en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. La comunidad de fe, la Iglesia, está llamada a ser una y manifestar esa unidad. Decíamos que Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 5 y también el 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Podemos ser perfectos? Bueno, es interesante que la palabra ahí, perfecto, es una palabra que lo que significa a una persona madura, a una persona completada, que no es un niño, ¿verdad? Llega a usar el ejemplo de los niños pequeños, ¿no? Que llega una ola y allí se los lleva, ¿no? Que seamos personas maduras, adultas. Y en esta relación de comunidad, sigue diciendo Efesios, después de hablar de esa unidad de la fe que tenemos, sometiéndonos unos a otros en amor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y eso significa reconocer los dones de los demás también, para ser edificado por otros. Significa darle la importancia que tiene al congregarnos los domingos y los miércoles y los días que sea, ¿no? Hebreos nos lo recuerda: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y más cuando vemos que aquel día, ¿no? El día de su venida, se acerca. ¿Por qué? Porque la vida en comunidad es importante. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de aquella comunidad que quiere seguir a Jesús, que son discípulos de Jesús, que han conocido el Evangelio. Pero hoy algunos se rotulan como iglesias, algo hemos comentado en el tiempo libre, ¿verdad? Pero usando una expresión del libro de Apocalipsis, no son iglesia, sino sinagoga de Satanás. Cuando el centro de la iglesia no es el Evangelio, sino son otras cosas, nos hemos desviado de la verdad. Por eso digo que hay elementos esenciales para pensarnos y valorarnos como iglesia. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuál es nuestra misión? Son preguntas muy importantes. Porque hay comunidades que se quedan en el ámbito de lo natural, de estar bien y de acomodar incluso lo que pensamos para no ser demasiado ofensivos a otros. No somos jueces de nadie, pero sí que tenemos que tener cuidado con las influencias que no se corresponden con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y de hecho el apóstol Pablo exhortaba en Hechos capítulo 20 a discernir. Y habla de lobos rapaces que no perdonan al rebaño, ¿verdad? Y a veces crean confusión. Por lo tanto, necesitamos de nuevo tener en el centro el Evangelio, la palabra de Dios, que es el criterio, y el Espíritu Santo que nos da luz para desarrollar una comunidad, una iglesia espiritualmente sana. Y finalmente, ¿qué necesitamos también? Para que una iglesia crezca y se siga desarrollando, necesitamos un modelo de liderazgo capacitador y multiplicador. Sobre esa base necesitamos seguir produciendo fruto y multiplicándonos.
Efesios 4 dice que básicamente los líderes no están para hacer todas las cosas en la iglesia. ¿Cuál es la misión de los líderes? Capacitar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la tarea de edificación del cuerpo de Cristo corresponde a todo el cuerpo de Cristo. Unos como manos, otros como pies, otros como ojos, otros como orejas. Cada uno tiene una función. La función del liderazgo está a eso, en capacitar, en formar. 2 Timoteo 2:2, ¿verdad? Tienes que transmitir a Timoteo a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. El proceso multiplicador. Tú le enseñas a otros que sean personas idóneas para enseñar a otros. No sé si lo he comentado, creo que aquí no, pero en la Iglesia Unida hace unos años empezamos un proyecto de discipulado, discipulado a 3 le llamábamos. Es un método, no es una varita mágica, solo lo planteo como ejemplo. Pues siempre digo, desde el púlpito se pueden enseñar muchas cosas y buenas bases, pero el desarrollo de la vida, de los dones, de los ministerios, se dan en las distancias cortas. Cuando ese evangelio, ese abrir el corazón, ese compartir lo que somos, cuáles son nuestras luchas, el orar unos por otros, se da en esas distancias más cortas. Y empezamos un grupo, empezamos algunos líderes de la iglesia, haciendo grupos de 3, seguíamos un libro. Ese libro puede ser un buen método u otro, pero lo importante era en qué consistía. Consistía en acercarnos a los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba en el centro. Aprendíamos los 3. Había uno que coordinaba, era, digamos, el que tenía más experiencia, pues orientaba, pero todos participábamos y todos hablábamos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa el texto? ¿Cómo vivo el texto? De ahí, de una semana para otra, pues nos confrontábamos. ¿Cuáles son las luchas? ¿En qué podemos orar unos por otros? Hacíamos que descendiese lo que estamos escuchando a algo muy práctico. Y los que hicieron ese curso después tomaron ellos a otros para hacer eso. Y empezamos un proceso de multiplicación. Y al final creo que más o menos un grupo de unas 60 personas hicieron este curso de discipulado. Insisto, la idea no es tanto el curso, sino el proceso de confrontación de nuestra vida con la palabra de Dios y la aplicación práctica. Eso generó y genera, ¿verdad? Cuando lo podemos hacer en grupos más pequeños, un espacio de confianza y transparencia. Yo no soy un jovencito y que una persona joven después te llame, con la que has podido hacer un discipulado, te llame un día, te diga, mira, es que necesito hablar contigo y te tomes un café y te empiece a abrir el corazón de cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas, sus dificultades para orar. Eso no lo puedes conseguir un domingo aquí. Si la iglesia tiene que crecer, tenemos que pensar también en otras formas de trabajar, además del domingo. ¿Y cuántos necesitamos para empezar? 1, 2, ya está. Pero busquemos la forma, el método en la que podemos trabajar de una manera más personal. Un aspecto muy relevante en cuanto al liderazgo. El carácter siempre va antes que los dones y las habilidades. Para Dios lo más importante es el carácter. Si os fijáis, cuando se habla de los requisitos de aquellos que tenían que formar liderazgo en la iglesia, ya fuesen ancianos, ya fuesen servidores, diáconos, lo primero que pide, ¿qué? Requisitos de carácter. Porque con las personas que tienen el corazón dispuesto a Dios, Dios trabaja, ¿verdad? Necesitamos humildad, necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos examinar nuestras motivaciones, a qué dedicamos
nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras energías. Aún en el ministerio ya no sé cuántos años llevo en el ministerio, pero más o menos 36, 37 años. Y aún dentro del ministerio a veces pienso, no he empleado bien mis fuerzas y mis energías, ¿verdad? Emplear las fuerzas en aquello que puede multiplicar y dar fruto. Y como hace el Señor. Si hay cosas que no dan fruto, Juan 15, ¿qué hace? Poda. Personalmente, las cosas que nos estorban hay que podarlas. Pero igual también como iglesia. No conozco las actividades que hacéis entre semana, las cosas especiales, pero yo pienso en la iglesia en la que yo estoy. Gracias a Dios hay muchas actividades. Pero no siempre todas las actividades realmente producen un fruto. Y a veces, como lo hemos hecho siempre y lo hemos hecho así, hay que seguir haciéndolo así. Pues no. El Señor examina. ¿Esto da fruto? Genial. ¿Esta rama no da fruto? Fuera, no sirve. Que no reste energía. Nuestro tiempo es limitado. Trabajo, algunos están jubilados, pero la mayoría, pues trabajo, familia, niños, otros compromisos, iglesia. Entonces tenemos que ser muy selectivos. La gran pregunta es cómo podemos producir en esta iglesia una generación de personas comprometidas en el servicio de la iglesia. Las horas que podemos invertir son 3, 4 a la semana. ¿De qué manera podemos invertirlas mejor? ¿Cómo podemos servir, liderar? Pues siguiendo el modelo de Cristo Jesús, mediante el servir a los demás, siendo ejemplo a los demás, cuidando a los demás. Uno de los elementos importantes que encontramos en el Nuevo Testamento es esta preocupación por levantar un liderazgo que se pueda constituir en un punto de referencia vital para la iglesia. Porque hay conocimiento, porque hay un corazón para Dios, porque hay voluntad de servicio y motivaciones correctas, y de esta manera podemos empezar a multiplicarnos. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Si lo van a hacer 3 o 4, se quemarán. Eso pasa mucho en las iglesias, porque el trabajo es mucho. La misa es mucha, los obreros pocos. Entonces necesitamos tomar conciencia, todos nosotros, de que unos en una medida, otros en otro, pero todos somos obreros en la mies de Dios. Y conozco y respeto el ser obrero a todo tiempo. Como os decía, son 36 años y entiendo que es un llamado específico, especial del Señor, pero que no quita o anula el hecho de que cada creyente es un siervo, es un trabajador y somos todos colaboradores. Pablo plantó, Apolos regó, dice la Escritura, pero gracias a Dios, el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Y la gloria es para el Señor. ¿Qué puedes hacer por la iglesia? Muchas veces pensamos, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Verdad? ¿Qué me da la iglesia? La pregunta es, ¿cuál es tu responsabilidad para con la iglesia? No le pidas más a la iglesia, porque el Señor de la iglesia te lo ha dado todo en Cristo Jesús. Y ahora te toca a ti responder con fe, con compromiso y con servicio al que lo dio todo por amor a nosotros. Que el Señor os bendiga.